¡Corran! ¡Ya vienen! En la cocina, el mismo desayuno. Cereal, leche, pan. Siempre en ese orden. Ni siquiera tenía hambre, pero comía. Porque así debía ser. Se paseaba entre las calles que se han vuelto parte de su vida. Las mismas grietas en la banqueta, las mismas personas que nos saludan. En el camino, reinaba el silencio que lo acompañaba en todo momento. En la fila de la entrada, todos permanecían callados, avanzando, como los militares suelen hacer en sus desfiles. Parecía que seguían una coreografía ensayada perfectamente. Los rostros carecían de expresión, y sus miradas se perdían mirando a la nada. Las clases comenzaban a las 7 en punto, ni un segundo antes, ni un segundo después. Así eran las cosas, y todos acataban las órdenes sin decir nada. Todos permanecían casi inmóviles en sus asientos, viendo directamente hacia el pizarrón digital en el cual se mostraba un montón de información. Gracias a las nuevas políticas, México ha alcanzado su máximo nivel de orden y eficiencia. Este gobierno, con sus aciertos, ha demostrado voluntad, capacidad y compromiso con el país. Se ha enfrentado desafíos enormes, elevados y nuevos, y aún así ha logrado... En el almuerzo, era el único tiempo en el que se veía un poco más de movimiento, pero de igual manera nadie hablaba. Cada quien estaba centrado en su propia tarea. De camino a casa, comenzó a llover, y corrió para no mojarse tanto. Las gotas golpeaban su cara como si quisieran despertarlo, pero aún no era el momento. A una cuadra de casa, el destino lo esperaba en silencio. En un intento desesperado por no caer, se aferró a lo primero que encontró, un poste metálico, oxidado, defectuoso. Y de pronto, la oscuridad envolvió todo. Despertó, no como los otros días. Estaba confundido, su cuerpo temblaba. Todo parecía en su lugar, sin embargo, algo estaba mal. Miguel se tocó la cabeza, sentía una punzada, un ardor que lo incomodaba. ¡Ya es tarde! Salió. Mientras iba recorriendo el camino, notó que había algo distinto. Eran las mismas calles, las mismas casas, pero sentía que era la primera vez que las veía. Al llegar a la escuela, se encontró con un ambiente desconocido, una sensación extraña. Todo estaba igual que siempre. No, había algo raro. Los estudiantes estaban en sus asientos, todos con la misma posición. Nadie hablaba, nadie volteaba a ver a sus demás compañeros. Solo existían. Era como si alguien hubiera pausado a todo el mundo, menos a él. Intentó llamar la atención de su compañero de al lado, pero este no reaccionó. Lo observó detenidamente y ni siquiera se movía o incomodaba. Tocó el brazo del chico, pero no recibió respuesta alguna, solamente una mirada fugaz que mostraba la desconexión de la persona con su entorno. Fue entonces que lo notó. Todos tenían una pequeña cicatriz en la parte posterior de la cabeza, como una diminuta ranura. Se acercó más para poder mirarla bien. Se percató que era un tipo de puerto metálico muy bien disimulado bajo la piel. ¿Siempre había estado ahí? El poste, la descarga. El accidente
No solo lo había dejado inconsciente, había provocado algo que cambiaría el curso de su vida. Lo había despertado de su letargo, como si esa descarga eléctrica lo hubiera dotado de razonamiento y libre albedrío. Salió del baño con el corazón latiendo a gran velocidad. Observaba a los demás con una nueva mirada. Comenzó a analizar a cada persona que estaba cerca y se dio cuenta que obedecían un patrón. Se levantaban al mismo tiempo, caminaban con la misma postura, repetían frases como si de robots se tratara. Eran como autómatas, programados para hacer lo mismo una y otra vez hasta el día de su muerte. Volvió a su casa después de terminar sus clases. Se notaba su preocupación y su sorpresa de ver que todo lo que hasta entonces estaba viviendo era parte de una simulación cuidadosamente construida. ¿Por quién? ¿Para qué? No lo sabía, pero estaba seguro de que era diseñado para que nadie cuestionara nada. En busca de respuestas, se dirigió a su laptop. Las carpetas ocultas se abrían solas, como si alguien o algo supiera que ya estaba despierto. Entre los documentos encontró fragmentos de videos, grabaciones antiguas y un archivo titulado 1968, Ensayo de Resistencia. La información estaba clasificada como contenido sensible, pero las imágenes estaban ahí. Jóvenes gritando, corriendo entre disparos, cuerpos en el suelo. Comenzó a revisar con atención los archivos. Vio las imágenes del movimiento estudiantil del 68, jóvenes marchando por la libertad. Observaba aterrorizado la brutal represión ejercida por parte del gobierno. Los cuerpos, la plaza de las tres culturas, la historia que nunca se contaba en las clases, el México que nadie sabía que había existido. Entendió entonces que el sistema actual no era una novedad, sino una versión perfeccionada de aquel control que el gobierno había intentado imponer décadas atrás. Antes con armas, ahora con chips. ¿Qué mayor arma que poder manipular las acciones de los que te pueden causar problemas? Y aunque en esta ocasión no había sangre, el asesinato de la posibilidad de elegir era igual de grotesco. Ya lo han hecho antes y lo perfeccionaron. Siguió viendo más archivos. Los que no estaban completos los buscaba en internet y terminaba sorprendido por la inmensa historia que el gobierno les ocultaba. Después de semanas de estar inmerso entre hechos históricos, concluyó que si en 1968 los jóvenes habían sido capaces de levantar la voz y cuestionar al poder, ¿por qué no hacerlo ahora que él sabía la verdad? Durante los primeros días después del accidente, él fue el único que notó lo monótono del mundo en el que estaba. La rutina perfecta ya no lo atrapaba. Mientras todos se movían como engranajes obedientes, él dudaba, sentía y observaba. Necesitaba ayuda, pero no de cualquiera. Personas con dudas, con sensibilidad, con algo que los distinguiera del resto. Entre sus observaciones destacaban algunas personas. Las detectaba con su comportamiento, un poco diferente. Tardaban un poco más en levantarse de sus asientos en comparación al resto. Volteaban a ver a los demás, caminaban diferente, y a veces soltaban más palabras de lo que normalmente se hacía. Sus acciones eran como si se estuvieran resistiendo al control de los chips. Se frustraba porque no sabía cómo despertar a sus compañeros, cómo liberarlos del control de los chips. Mientras pensaba, llegó a su mente el recuerdo del día de su accidente. Este no solo lo había despertado a él, sino que también le había mostrado la manera para liberar a los demás. Si una descarga pudo liberarlo a él, quizá podría repetirlo para otros. Se dirigió a un salón que casi nadie usaba. Investigó sobre cómo usar la electricidad sin ser tan letal, y practicó durante unas semanas para tener la dosis perfecta que despertaría a sus compañeros. Desvió el cableado de una estación de prácticas. Buscaba crear una sobrecarga breve, dirigida al punto exacto del cráneo donde todos llevaban el implante. Así que se escondió en el salón y tomó por sorpresa a la primera chica que iba pasando por ahí. Provocó un roce con los cables, un chispazo. La chica cayó desmayada por unos segundos. Nadie lo notó. En cuanto despertó, la chica lo miró directamente a él, y esta vez algo era diferente. Los ojos ya no se veían vacíos. No dijo nada, solo pensaba mientras veía desconcertada todo a su alrededor. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué me siento rara? Eran preguntas que rondaban su cabeza. En cuanto reaccionó, Miguel le habló y le comenzó a contar qué es lo que estaba pasando, y aunque al principio todo era tan irreal, Fanny comprendió que no era mentira lo que le decían. Se dio cuenta que la vida como la conocíamos podía cambiar, todo podría ser diferente. Cada día repetía el mismo procedimiento. Con la ayuda de Fanny todo era más sencillo. Era bueno tener a alguien con quien hablar. Con cada cuerpo que caía por unos segundos, nacía una nueva mirada, más viva, más humana. Los reunían en aulas sin vigilancia. El sistema nunca los consideró amenaza. La seguridad era muy poca. Después de todo, ¿para qué vigilar a quien no piensa? Cada vez que se unía a una persona nueva, el grupo dejaba de sentir miedo, se sentían respaldados, ya no estaban solos. Habían pasado semanas desde que el grupo había crecido tanto. Aprendieron a ser cautelosos a pesar de la poca vigilancia que había.
Un paso en falso y su libertad les sería arrebatada nuevamente. Aprendieron a ser cautelosos a pesar de la poca vigilancia que había. Un paso en falso y su libertad les sería arrebatada nuevamente. Estudiaban, leían, planeaban. La identidad en ellos se consolidaba cada vez más. Aprendieron que ser mexicano no era obedecer, sino resistir, luchar y seguir avanzando sin importar qué. Como leyeron con Octavio Paz. Las épocas viejas nunca desaparecen del todo, y las heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía. Octavio Paz no hablaba precisamente del pasado, hablaba de ellos, y ellos decidieron sanar la herida, con rebeldía, con conciencia, con humanidad. Contagiados del espíritu de lucha decidieron levantarse en contra del gobierno, para desactivar los chips de las personas, para recuperar lo que les se había robado. Su identidad. Trazaron rutas, mapearon accesos, observaron durante semanas. Llegó el día. Todos estaban listos para desarrollar su papel. Llegaron afuera de las oficinas del presidente. Se acercaron sigilosamente, actuando como si los chips estuvieran aún ejerciendo control sobre ellos para no ser detectados. No había guardias en la puerta. Seguro que jamás esperaron que alguien se lograra liberar del control. Entraron todos y se distribuyeron. La misión era clara: obligar al gobierno a desactivar los chips. Unos rodearon todo el lugar, y en cuanto escucharon la señal, salieron a la emboscada. En la cara de cada uno de los responsables se notaba la sorpresa de ver a alguien fuera de su control. Enseguida llamaron a los guardias con un solo botón. Ni siquiera se prestaron para el diálogo. Llegaron muy rápido y tenían una sola tarea: eliminar al enemigo. ¡Corran! ¡Ya vienen! Se escuchó en medio de los gritos y disparos. Los cuerpos dejaban una escena horrorosa frente a los ojos de todos. Corrían a gran velocidad. Unos salían del lugar y otros se escondían entre las habitaciones de Palacio Nacional. Miguel corrió a buscar al presidente, y en su despacho estaba aquel hombre, escondido detrás de su escritorio protegiendo un dispositivo que seguro era el que desactivaba los chips de las personas. Un protocolo de apagado de emergencia. Miguel corrió hacia el presidente para quitarle aquel dispositivo. Este luchaba con todas sus fuerzas para evitar que fuera activado. El presidente salió corriendo de la habitación y Miguel detrás de él intentando alcanzarlo. Llegaron hasta la parte en donde se daba el grito de independencia hace muchos años. Miguel logró alcanzarlo y comenzaron a forcejear de nuevo. ¡Suéltalo! Sobre mi cadáver. En aquel balcón se vivía una lucha sin piedad. Un golpe impactado en las costillas del presidente hizo que soltara el dispositivo. Miguel rápidamente lo atrapó y lo activó. Un solo segundo, un solo clic. La oscuridad comenzó a romperse. La escena que sucedía ante sus ojos era hermosa. Las personas que estaban en la plaza del Zócalo comenzaron a recibir brillo en sus ojos. Sus caras de confusión solo dejaban expuesto el triunfo. Los chips habían sido desactivados. La libertad siempre viene acompañada de un precio muy alto que no todos están dispuestos a pagar. Mientras estaba eufórico por la victoria, no se percató de que el presidente sacó un arma. Miguel vio delante de sus ojos toda su vida, o al menos el breve tiempo en el que realmente vivió, fuera del control de los chips. En su rostro se dibujaba una sonrisa al ver que lo que había iniciado nadie lo detendría, y que la libertad había regresado a su país. Un disparo hizo eco en todo Palacio Nacional. La identidad muchas veces se construye a través de lágrimas, de heridas, de procesos horribles, y son esos procesos los que nos hacen ser lo que somos.